¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar los criterios de congruencia y semejanza, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras, que son los conceptos que ustedes ya tomaron nota en su cuaderno y faltaba solamente explicarlos con ejemplos. Bueno, comenzamos. Primero que nada vamos a ver ejemplos respecto a la congruencia de triángulos. Decimos que 12 figuras geométricas son congruentes cuando son exactamente iguales, ya sea sus lados y sus ángulos. Nos apoyamos en los criterios de congruencia para determinar esto. Hay tres criterios de congruencia. El primero nos indica que si los tres lados de las figuras son iguales, como aquí lo estamos viendo, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, los triángulos son congruentes. Lo mismo aplica para las figuras, los polígonos regulares e irregulares. Los criterios de congruencia. El segundo nos indica que si dos lados y el ángulo entre ellos es el mismo, automáticamente los triángulos son congruentes. Aquí en el ejemplo, el lado 1 es igual que el lado 1, el lado 2 es igual que el lado 2 y el ángulo entre ellos es el mismo. Y el tercer criterio nos dice que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales y el lado entre ellos mide lo mismo, pues de manera directa los triángulos también son congruentes. Pero vamos directamente a los ejemplos. En el primer ejercicio vamos a calcular el valor de la variable x. Como podemos apreciar en la figura, ¿sí?, tenemos como ángulos iguales alfa, el ángulo recto, ¿sí?, y por obvias razones el tercer ángulo también sería el mismo. Los tres ángulos son iguales, por lo tanto los triángulos son congruentes. De esta manera podemos determinar el valor de nuestra x. Aquí en el ejemplo tenemos que la expresión 3 más 2x es igual que 15. ¿Por qué? Porque estos lados, al corresponder al cateto opuesto al ángulo alfa, tienen la misma magnitud, por el mismo criterio de congruencia. De esta manera tendríamos que despejar el valor de la x. El 3, como está sumando, lo mandamos restando al lado contrario de la igualdad, ¿sí?, quedando solamente 2x del lado izquierdo, 15 menos 3 del lado derecho. Haciendo la operación, tenemos que 15 menos 3 son 12, y de manera directa pues ya podemos deducir el valor de la x. Entonces tenemos que x es igual a 6. X es igual a 6 unidades. Ya tenemos resuelto nuestro primer problema. X es igual a 6. Ya con esto concluimos con el primer ejercicio. Ya es necesario hacer algo adicional. Bueno, espero que haya quedado claro el ejemplo. También el siguiente ejemplo trata del mismo tema. Vamos a calcular el valor de x. Lo que tenemos en la figura es un triángulo aparentemente equilátero, en el que se nos indica que el lado de la izquierda es igual al lado de la derecha. De igual forma, pues tenemos un ángulo recto que comparten, y al estar unidos por la mitad
pues los ángulos son iguales. Está especificado por el vértice P. Significa que como tenemos dos ángulos iguales y uno de los lados, pues obviamente tenemos triángulos congruentes. De esta manera, lo que tendríamos que hacer es igualar las dos expresiones que corresponden al lado PB y al lado PA, en la que el lado PB corresponde a la hipotenusa del triángulo de la derecha y 16 corresponde a la hipotenusa del triángulo de la izquierda. De esta manera, igualamos la expresión x cuadrada más 7 con 16. Permítanme hacer un poquito más grande la expresión. Lo que sigue pues es despejar la x. Vamos a comenzar con quitar el 7. El 7, como está sumando, pasaría restando al lado derecho de la igualdad. Simplificamos. 16 menos 7 son 11. X cuadrada es igual a 11. Y vamos a quitar el exponente sacando la raíz cuadrada del lado contrario. Entonces vamos a extraer la raíz cuadrada de 11. Podemos dejar la expresión así en forma radical, en forma de raíz, o sacar el resultado completo. La raíz cuadrada de 11 es igual a 3.32, redondeándolo a dos decimales. X es igual a 3.32. Sería igual a más menos, pero vamos a descartar el valor negativo, ya que solo nos interesa el valor del lado. Esa será la respuesta al segundo ejemplo de triángulos congruentes. Congruentes porque sus lados miden lo mismo, igual que sus ángulos. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio corresponde al teorema de Tales. Antes de verlo, pues vamos a ver un repaso breve a lo que es el teorema de Tales. Este nos dice que si dos rectas se cortan por una paralela, los segmentos que se forman van a ser proporcionales. Entonces, tenemos estas dos rectas que están cortadas por tres líneas paralelas. A con A', B con B' y C con C'. Entonces el segmento entre A' y B' va a ser proporcional al segmento entre A y B, lo mismo que B' y C, va a ser va a ser proporcional a B y a C. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer ejemplo vamos a determinar el valor de la X. Nuestro triángulo está siguiendo el teorema de Tales. Tenemos dos líneas paralelas. Esta línea donde está el valor donde se nos pide el valor de X es paralela a uno de los lados de nuestro triángulo, que tiene una magnitud de 3.9. Eso significa que el triángulo inferior y el triángulo superior son proporcionales. Es decir, que un triángulo es el doble, el triple, la mitad, 3/5 partes, 2/3 partes, etcétera, con respecto al otro. Los ángulos son los mismos, lo único que cambia es la magnitud de sus lados. Y está en la misma proporción. Entonces, vamos a empezar a resolver nuestro problema.
Lo primero que vamos a hacer es establecer una proporción. En primer lugar, vamos a establecer una proporción. ¿Cómo lo hacemos esto? Analizando los lados X, que es el valor que nos interesa, la relación que hay entre X y el lado paralelo a X en el triángulo más grande, que tiene una magnitud de 3.9, la relación que hay entre X y el lado paralelo a X, el lado más grande, que tiene una magnitud de 3.9, el triángulo más grande, es la misma que hay entre 3.5, que es en uno de los lados del triángulo más pequeño, y 5, que es el lado paralelo. Vamos a establecer la razón o la proporción entre X y 3.9, ya que son paralelos, lo mismo que 3.5 y 5, ya que están en la misma relación. Entonces, después de establecer la proporción, vamos a despejar la X. Vamos a despejar nuestra X. Entonces, solo un poquito más. Ok, ahora sí. Entonces, 3.9, como está dividiendo, pasaría multiplicando a 3.5. Y el resultado del producto se divide entre 5. Vamos a multiplicar 3.5 con 3.9 y el resultado lo dividimos entre 5, dando un total de 2.73. 2.73, que ese es el valor de X en la expresión. X es igual a 2.73 unidades. Y con esto ya tenemos resuelto nuestro problema, primer ejemplo, para ser exactos, correspondiente al teorema de Tales. Así un breve repaso. Como esos lados son paralelos, los triángulos son proporcionales, el triángulo pequeño y el triángulo más grande. Establecemos una proporción para sacar el valor de la X. La relación que hay entre este lado X y 3.9, que es el del triángulo más grande, es la misma que va a haber entre 3.5 y 5. Estamos tomando el triángulo pequeño y el triángulo grande. Si queremos saber cuál es la relación que hay entre los lados, ya que sabemos cuál es el valor de la X, pues simplemente lo podemos dividir entre 3.9. Esta fracción nos dice que los lados del triángulo más pequeño son 0.7 o 70% más pequeños, el 7 más pequeño que el triángulo más grande, o 7, está una relación de 7 a 10, 7 décimos. Si lo vemos al revés, 3.9 entre 2.73 nos da 10 sobre 7 o 1.43 veces, si lo redondeamos, más grande. ¿Sí? Y también tiene que cumplir esa misma regla 5 y 3.5. 5 entre 3.5 son 10 séptimos o 1.43
Entonces, este lado es 1.43 veces más grande que 3.5 o 10 séptimos. 5 es 10 séptimos veces más grande que 3.5. Espero que haya quedado claro el ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo correspondiente al teorema de Tales. El segundo ejemplo nos pide lo siguiente. Vamos a calcular las dimensiones del rectángulo que está marcado con rojo, ¿sí? Si en el rectángulo ABC se inscribe, es decir, está dentro de él un rectángulo con base 2 veces la altura, es decir, la base es el doble de la altura. Y también se nos indica los catetos del triángulo, 7 y 5 centímetros. Se nos pide las dimensiones del rectángulo. Si analizamos las figuras, vemos que el triángulo EDC, este triángulo, es proporcional al triángulo más grande, ya que el lado A es paralelo al lado AB. ¿Sí? Repito, el lado AB y el lado A o DE son paralelos, por lo tanto, son proporcionales. Están acomodados de acuerdo al teorema de Tales. De igual forma, la base del rectángulo o el segmento que tenemos aquí es paralelo al lado AC. Están en la misma proporción. De esta manera podemos resolver nuestro problema. Este lado y este lado, son paralelos. Este lado y este lado también. Vamos a resolver nuestro ejercicio. Primero que nada, vamos a aumentar el tamaño de la letra para... Ahí está. Establecer una proporción. El lado A, o la razón que hay entre el lado A y el lado AB, que tiene una magnitud de 5 unidades, es la misma que hay entre el lado CE o 7 menos 2A y el lado AC o 7. ¿Sí? Repito. La razón que hay entre el lado A y el lado AB, el triángulo más grande, es la misma relación o razón que hay entre el lado CE, que tiene un valor de 7 menos 2A, y AC, que tiene una magnitud de 7. Entonces tenemos que despejar A. Primero establecemos entonces una proporción. Voy a poner también toda la expresión completa antes de hacer la sustitución. Si no les queda claro el ejemplo. La razón entre el lado A y el segmento AB, el segmento AB, ponemos con esta tecla, es la misma
que hay entre el lado, no es A, es segmento EDE. Es la misma que hay entre el segmento EC y el segmento AC. Ahora sí, continuamos con nuestro despeje. El siguiente paso pues es despejar A. Primero vamos a mover los denominadores. El 5 lo pasamos multiplicando a los términos de la derecha y el 7 lo pasamos multiplicando a los términos de la izquierda. El 7 multiplica la A del lado izquierdo y el 5 multiplica a 7 menos 2 por A. Haciendo la operación tenemos que 7A va a ser igual a 35 menos 10A. Movemos ahora a 10A hacia el lado izquierdo, cambiando de resta a suma y reduciendo los términos semejantes. Tenemos que 17A es igual a 35 o A es igual a 35 sobre 17. Y 35 entre 17 es igual a 2.06, redondeando los valores. 2.06. centímetros. Entonces el ancho de nuestro rectángulo tiene esta magnitud. El ancho mide 2.06 centímetros. Ahora nada más nos resta sacar el alto de nuestro triángulo. Vamos a sacar el alto del triángulo simplemente multiplicando por 2. Ahí está. ¿Sí? Ya que el largo es el doble del valor del ancho. Entonces, para sacar el largo, multiplicaríamos 2.06 por 2, quedando 4.2. Entonces las dimensiones completas son 2.06 por 4.12. Y ya con esto tenemos resuelto nuestro problema. Todo basado en el teorema de Tales. Espero que no haya dudas, si no, pueden contactarse con un servidor. Vamos con la semejanza de triángulos. Se relaciona con lo que ya habíamos visto anteriormente, con el teorema de Tales. Dos triángulos o dos figuras geométricas son semejantes y tienen sus lados iguales y sus lados proporcionales. Es decir, que los lados de una de las figuras son el doble, el triple, cuádruple o la mitad, la tercera parte, las 2/5 partes, etcétera, de una figura con la otra, ¿sí?
aumenta o disminuye. Esto lo vemos mucho en las escalas, ya sea en el trazo de figuras escalas o en los mapas. Los criterios de semejanza son tres. Dos figuras geométricas o dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales. Por obvias razones, el tercer ángulo también sería igual. El segundo criterio es cuando los lados son proporcionales, es lo que estuvimos trabajando en los ejemplos anteriores, en los que los lados pues tienen que aumentar todos al doble o todos al triple o todos a la mitad, depende de la figura. O también que tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos igual. Por ejemplo, está relacionando la figura el lado A', C' o B' con el lado B. La relación que hay entre el lado B' y B es la misma razón que hay entre C' y C. O sea, si este lado es el doble que este lado, pues por obvias razones este lado también tiene que ser el doble que este lado. Y además de eso, el ángulo entre ellos, que es A, tiene que ser el mismo. Los ángulos son iguales, nada más cambian las dimensiones. Ahora sí vamos con los ejemplos. En el primer ejemplo vamos a determinar el valor de la X. Aquí está la X. ¿Cómo sabemos que son proporcionales? Vamos a girar nuestro triángulo. Vamos a girarlo. Ahí está. Y luego lo giramos, lo volteamos vertical. Ahí está. Vemos que los triángulos tienen el mismo ángulo. Esta línea que une los puntos A y D tiene la misma inclinación a lo largo de toda la línea. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo miden lo mismo al ser opuestos por el vértice. ¿Sí? Y también este ángulo, el ángulo C en el triángulo más grande y el ángulo B son rectos. ¿Sí? Tenemos dos ángulos iguales. Por obvias razones, también el tercer ángulo será el mismo. En este caso, el ángulo A y el ángulo D miden lo mismo. Son proporcionales. ¿Sí? Voy a indicarlo en el ejemplo. Entonces tenemos que, recuerda lo que estamos viendo, que el CD, el lado CD, es proporcional el símbolo para proporcionalidad es este. A B. También tenemos que CE y EB son proporcionales. Y que DE y EA son proporcionales.
Listo. Y hoy, como hemos visto al principio, este ángulo y este ángulo son iguales. Lo mismo que el ángulo C y el ángulo B. Y por obvias razones, el ángulo D y el ángulo A son iguales. Bueno, ya después de tanto rollo, vamos a resolver nuestro problema estableciendo en primera instancia una proporción. Entonces establecemos una proporción. Esto lo hacemos para calcular el valor de nuestra X. Y vamos a aumentarle el tamaño de la letra. Ahí está. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, el lado CD, es decir, 6x menos 10, está relacionado con el lado AB, que tiene una magnitud de 6, es decir, la razón que hay entre el lado CD y AB es la misma que hay entre la hipotenusa del triángulo azul, que es 30 unidades, y la hipotenusa del triángulo amarillo, que tiene 2 unidades. Entonces lo que sigue es resolver la expresión que obtuvimos. 6, como está dividiendo, pasaría multiplicando, quedando solamente 6x menos 10 multiplicado por, no es necesario, se puede simplificar. 6x menos 10 es igual a 6 por 30 entre 12. Simplificando, 6x menos 10 va a ser igual a si simplificamos el 6 con el 12 nos va a quedar un medio y la mitad de 30, 15. Simplificando el 6 con el 12 nos va a quedar un medio. 30 entre 2 o la mitad de 30 son 15. Y luego lo que sigue es despejar la X. El 10 entonces lo mandamos hacia el lado derecho, pasaría sumando, simplificamos, juntamos el 15 con el 10, nos da 25, y X va a ser igual a 25 sobre 6. 25 sobre 6 es igual a 4.17. 4.17 unidades. Ya tenemos resuelto nuestro problema. Entonces, la respuesta es X es igual a 4.17. Y esto es lo que tendríamos que hacer en este problema. Entonces ahí la clave de todo es establecer la proporción en forma adecuada, previamente utilizando los criterios de congruencia para determinar, los criterios de semejanza para determinar si efectivamente nuestras figuras son semejantes y poder continuar. En la proporción, pues relacionamos el lado del lado del triángulo grande con el lado correspondiente del triángulo pequeño. D con C y B con A. Y por lo tanto, D con E va a estar en la misma razón que E con A. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente.
Si tenemos un arbusto de 2 metros, 2 metros y medio de altura, que proyecta una sombra de 4 metros, ¿cuál será la altura de una asta bandera, está con H, que proyecta una sombra de 8 metros a la misma hora? Como la inclinación de los rayos del sol es la misma en el arbusto que en el asta bandera, el ángulo vendría siendo lo del mismo, ¿sí? Este ángulo con este ángulo, y por lo tanto este ángulo recto y este ángulo recto son iguales, lo que nos indica que el tercer ángulo también son iguales. Entonces, al ser los tres ángulos iguales, deducimos que nuestros triángulos son semejantes, ¿sí? Y ya con eso podemos resolver nuestro problema, estableciendo primero una proporción. Entonces, primero que nada, vamos a establecer una proporción para resolver este problema. La relación que hay entre la altura del asta bandera con la altura del árbol, es decir, la relación que hay entre la altura del asta bandera y la altura del árbol, va a ser la misma que la sombra del asta bandera y la sombra del árbol. Están en la misma relación. Aquí podemos ver a simple vista que va a ser el doble. La sombra del asta bandera es el doble que la sombra del árbol. Por lo tanto, la altura también va a ser el doble que la del arbusto. Y esto lo podemos verificar despejando la H. 2.5 lo mandamos 2.5 lo mandamos multiplicando al 8 y el resultado lo dividimos entre 4. 8 entre 4 son 2 y el doble de 2.5 son 5 metros. Entonces nuestro problema ya quedaría resuelto. H es igual a 5 metros, que es la altura de el asta bandera. Así de fácil, así de sencillo se puede resolver este problema. Vamos con el siguiente ejemplo. Para este tema sí vamos a trabajar con 3 ejemplos. Nos dice, 2 caminos paralelos se unen entre sí por 2 puentes, que a su vez se cortan en el punto O. Teniendo en cuenta las medidas de la figura, calcula la longitud de los 2 puentes. Este es un camino, este es otro camino, este es un puente y este es otro puente. Y el problema nos pide que saquemos la longitud de este puente con la longitud de este puente. Entonces tenemos que sacar cuál es el valor de X y cuál es el valor de la Y. Esta línea tiene la misma inclinación a lo largo de toda su trayectoria, lo mismo que esta línea. Y por lo mismo, este ángulo y este ángulo, así como este ángulo y este ángulo son iguales, ya que están opuestos por el vértice. Y al ser estas líneas paralelas, pues también tenemos que este ángulo y este ángulo son iguales, lo mismo que este ángulo y este ángulo.
para que quede un poquito claro, voy a invertir la figura. Si comparamos esta figura con esta figura, nos podemos dar cuenta que los ángulos son similares. Voy a hacer un poquito más pequeño. Listo. Entonces vamos a determinar el valor de la X y de la Y considerando este hecho. Primer paso, establecer proporciones entre los lados. Vamos a establecer nuestra proporción. Y nuestra primera ecuación. Listo. Vamos a calcular primero el valor de la X. Considerando que tenemos dos triángulos. Un triángulo abajo y otro arriba. La razón que hay entre X, aquí lo estamos viendo, y 10.2, por eso puse la figura inclinada para que fuera más fácil visualizarlo. La razón que hay entre X y 10.2 metros es la misma que hay entre, ¿qué otro lado conocemos? La base del triángulo. 10.6 y 15.9. De nuevo, la razón que hay entre X y el lado 10.2 del triángulo más grande es la misma que hay entre 10.6, que es la base del triángulo pequeño, con 15.9, que es la base del triángulo más grande. O lo pueden ver así. La relación que hay entre este lado y este lado es la misma que hay entre este lado y este lado. Y lo que sigue es despejar la X. Entonces, X va a ser igual a 10.6 multiplicado por 10.2, todo esto dividido entre 15.9. Hacemos esta operación en la calculadora. 10.6 por 10.2 y el resultado lo dividimos entre 15.9. Nos da 6.8. Y ese es el valor de nuestra X. Vamos a sacar ahora el valor de la Y. Vamos a sacar el valor de la Y. Para sacar el valor de la Y, pues vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer también una relación entre los dados que constituyen nuestras figuras. Podemos ya tomar el valor del lado X o tomar los dos lados ya conocidos. Para aprovechar el
el despegue que había hecho, voy a tomar lo mismo, pero ahora en lugar de X vamos a poner Y. Entonces, la relación que hay entre la Y del triángulo más grande y 6.5, ¿sí?, del triángulo pequeño, este lado con este lado, es la misma que hay entre, podemos tomar 10.2 y X, o 15.9, que va a ser al revés, 15.9 y 10.6. Si tienen alguna dificultad para visualizar las figuras o los lados que son proporcionales, pueden hacer este método, poner la figura de la misma posición e inclinación que la otra figura para poder visualizarlo mejor. Entonces, la relación que hay entre este lado, el lado Y, y 6.5, ahora puedo ver aquí 6.5, es la misma que hay entre 15.9 y 10.6, 15.9 y 10.6. Para sacar la Y, tenemos que multiplicar 15.9 con 6.5 y dividir el resultado entre 10.6. Recurriendo a la calculadora, vamos a hacer la operación. 15.9 por 6.5 entre 10.6 nos da 9.75. Ya tenemos nuestra segunda solución. Y tiene un valor de 9.75 metros. Ya que sacamos el valor a Y, ahora sí vamos a determinar la longitud de cada puente. Vamos a determinar de cada puente. Comenzamos con el puente, ¿sí?, donde pasa el lado X. Para sacar la longitud de este puente, pues tendríamos que sumar el valor de X con el valor que ya nos da el problema, que es 10.2. Ponerle puente 1. Entonces vamos a sumar X con 10.2. Y como X tiene un valor de 6.8, lo sumaríamos con 10.2, quedando un total de 6.8 más 10.2 nos da 17 unidades. 17 metros. Puente 1 es igual a 17 metros. Ahora vamos con el segundo puente. Segundo puente. Para el segundo puente vamos a hacer algo similar. Vamos a sumar el valor de la Y con el valor que ya nos está indicando el problema. La Y vale 9.75. Y lo vamos a sumar con
6.5. El resultado quedaría, se movió, ahí está, 9.75 lo vamos a sumar con 6.5 y queda un valor de 16.25 metros. Entonces nuestro puente 2 tiene una magnitud de 16.25. Ya tenemos resuelto nuestro problema. Ahí está. Listo. Bueno, espero que no les quede duda con este problema. Vamos con el siguiente teorema, que es el teorema de Pitágoras. Este teorema pues ya lo han visto bastante, en el que nos indica que el cuadrado de la hipotenusa equivale o es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si queremos sacar la hipotenusa, tendríamos que sumar los cuadrados de los catetos. Y si queremos sacar alguno de los catetos, a la hipotenusa le restaríamos, al cuadrado de la hipotenusa le restaríamos el cuadrado de el otro cateto. Y vamos a ver también, está relacionado el teorema del cateto y el teorema de la altura. El teorema de cateto utiliza como base los triángulos semejantes. Nos dice que el cuadrado de uno de los catetos es igual al producto de su proyección sobre la hipotenusa por la propia hipotenusa. Vamos a insertar un triángulo rectángulo. Okay, aquí tenemos nuestro triángulo y nuestro triángulo lo giramos para que tenga la misma forma que el que tenemos en la demostración del teorema del cateto. De igual forma, si trazamos la altura, ¿sí? Aquí vemos que la hipotenusa quedó como base, en la parte de abajo. Trazamos la altura desde la hipotenusa hasta el vértice superior, ¿sí? Y se va a formar un nuevo triángulo rectángulo. Voy a hacer un poquito más grande nuestra figura para explicar esto. Vamos a insertar un segundo triángulo rectángulo, pero este lo vamos a colorear. Vamos a poner un color diferente, de amarillo. Nuestro triángulo, entonces aquí está, lo vamos a girar verticalmente y lo hacemos coincidir con la altura. Es por la propia inclinación del triángulo. Entonces se formaría un segundo triángulo. Se formaría un segundo triángulo.
este triángulo, ¿sí?, va a tener su hipotenusa en como uno de los catetos del triángulo más grande, y aquí está representado con C. El cateto opuesto al ángulo superior, ¿sí?, es decir, C, constituye está en forma proporcional al cateto opuesto al ángulo C en el triángulo más grande. Este cateto y este cateto son proporcionales. Este cateto es proporcional a este cateto. Y la hipotenusa A es proporcional a el triángulo más pequeño. Vamos a poner nuestra figura así y lo giramos para que coincida con... Ahí está. De esta manera. Ahora sí, les voy a explicar el teorema del cateto. Entonces, trazando la altura sobre la hipotenusa, el cateto C del triángulo grande está en la misma proporción, está en la misma proporción con la hipotenusa, que está multiplicada con A, como el cateto C' está relacionado con la hipotenusa del cateto más. Así los voy a hacer bolas, mejor voy a apuntar la ecuación. Ahí está. Vamos a analizar primero el triángulo grande y luego el triángulo pequeño. El cateto C está en la misma razón que en el triángulo grande C es un cateto. ¿Sí? En el triángulo pequeño este cateto correspondería a C'. En el triángulo grande la hipotenusa es A. Y en el triángulo pequeño nuestra hipotenusa sería. De esta manera queda nuestra proporción de esta manera. Queda así como está en la... Ahí está. Si despejamos C, nos va a quedar lo que nos indica el teorema del cateto. Se multiplicaría C por C, nos dando C cuadrada, y A por C'. ¿Sí? Entonces, ya sin tanto rollo, el cuadrado del cateto C lo obtenemos o lo igualamos con la multiplicación de la proyección de su lado, esta es la proyección de C, por la hipotenusa del triángulo más grande. Entonces, el cuadrado de C va a ser igual al producto de C', o sea, la proyección de C, con la hipotenusa que es el lado A. Y el cateto B sería igual a la multiplicación, el producto de la proyección, que sería el segmento CD, por la hipotenusa, que sería. Ahora vamos a ver el teorema de la altura. El teorema de la altura nos dice que el cuadrado de la altura es igual a el producto de las proyecciones de los catetos. Esa es la proyección del cateto B y esa es la proyección del cateto C. El cuadrado de esta hipotenusa va a ser igual a la multiplicación de B' con C'. ¿Sí? Bueno, vamos con ejemplos para no hacer tan largo el video. Primero vamos a calcular la altura de un triángulo equilátero que tiene 14 centímetros de lado. Entonces, como es equilátero,
significa que los tres lados son iguales. Por lo tanto, si trazamos la altura, este lado tiene una magnitud de 7 centímetros. 7 centímetros. Más pequeña la letra. Ahí está. Y formamos dos triángulos rectángulos. Como solo necesitamos calcular la altura, utilizamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras para calcular h. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como se nos está pidiendo un cateto, h es un cateto, al cuadrado de la hipotenusa le vamos a restar el cuadrado del cateto que ya conocemos. La altura va a ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de 14. La hipotenusa siempre va a ir primero, ya que es el más largo, menos el cuadrado de 7. Listo. Al cuadrado de 14 le vamos a restar el cuadrado de 7, quedando 12.12 unidades. Y en este problema las unidades son centímetros. Entonces, la altura tiene una magnitud de 12.12 centímetros. Y es todo lo que vamos a hacer en este problema. Simplemente usar el teorema de Pitágoras para determinar el valor de la altura. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice lo siguiente. ¿A qué distancia de la pared hay que colocar el pie de la escalera? Que está implicado con una D. Perdón. Para que la parte superior se apoye en la pared a una altura de 52 decímetros. Entonces tenemos que calcular la base de este triángulo o uno de los catetos. De manera análoga al ejemplo anterior, utilizamos el teorema de Pitágoras para determinar D. Entonces primero vamos a establecer la expresión. Vamos a cambiar el tamaño de la letra. Ahí está, ahora sí. D es igual a la raíz cuadrada. Como D es un cateto, al cuadrado de la hipotenusa, que es 65, ya que es el lado más grande, le restaríamos el cuadrado de 52. Entonces, al cuadrado de 65 le restaríamos el cuadrado de 52, dando una magnitud de 39 decímetros. Entonces, de acuerdo al problema, tenemos que colocar el pie de la escalera a una distancia de 39 decímetros para que alcance una altura de 52 decímetros el pie de la escalera. Listo, eso sería todo para este problema.
Vamos con el ejemplo número 3. Vamos a calcular la diagonal de un cuadrado de 9 centímetros de lado. Como se trata de un cuadrado, mide lo mismo cada uno de sus lados. Y se nos está pidiendo la diagonal que constituye la hipotenusa. Nuevamente usamos el teorema de Pitágoras para sacar dicho valor. Los catetos miden 9 y 9 centímetros. Y la variable D la calculamos con el teorema de Pitágoras. Tenemos que D, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de 9 con 9. Vamos a hacerlo directamente en la calculadora para ahorrarnos tiempo. Entonces, la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 9 al cuadrado es igual a 12.73, dejándolo en 2 decimales. 12.73 centímetros. Ya tenemos resuelto nuestro problema. La diagonal tiene una magnitud de 12.73 centímetros. Ya resolvimos nuestro problema número 3. Vamos con el problema 4 y 5, que ya serían los últimos de este video. El problema de 4 y 5 se relacionan con lo que vimos hace un rato, el teorema de la altura o el teorema del cateto. Y también se puede resolver por el teorema de Pitágoras, pero voy a emplear el teorema del cateto. El problema número 4 nos indica que tenemos un barco que se encuentra entre dos muelles, muelle 1 y muelle 2. Estos muelles están separados entre sí por 6.1 kilómetros o 6.100 metros. Y entre ambos se localiza una playa que está situada a 3.6 kilómetros de uno de los muelles, que aquí en el ejemplo sería el muelle número 2. Se nos pide la distancia que hay entre el barco y cada muelle. La distancia que hay entre el barco y el muelle 2 se está ejemplificando con la letra Y, y la distancia del barco al muelle 1 está representada por la X. Y nos pide la distancia que hay del barco y la playa. Vamos a utilizar el teorema del cateto para sacar X y para sacar Y. Para ello, pues primero que tenemos que sacar el valor de la proyección de X. Vamos a indicar. Utilizamos el teorema del cateto para obtener X. Entonces, primero tenemos que saber cuál es el valor de la proyección de X. Y esto lo obtenemos con la diferencia de 6.1 y 3.6 kilómetros, quedando 2.5 kilómetros el valor de la proyección de X. $2.5 kilómetros. Pues ya sabemos cuál es el valor de la proyección de la X y con eso podemos determinar nuestra distancia.
Entonces, ya que sacamos la proyección de X, de acuerdo al teorema del cateto, el cuadrado de dicha X, vamos a cambiarle el tamaño de la letra, está, el cuadrado de este cateto, representado por X, va a ser igual a la multiplicación de su proyección, es decir, 2.5 kilómetros por la hipotenusa, que aquí vemos que la hipotenusa pues es 6.1 kilómetros, ya que el ángulo recto en la posición de la hipotenusa queda en la parte superior. 6.1 kilómetros. Simplificando, 2.5 multiplicado por 6.1 nos da 15.25. X cuadrada es igual a 15.25 y X es igual a la raíz cuadrada de 15.25. Quedando el valor de X como 3.91 kilómetros. 3.91 kilómetros. Entonces, la primera solución por la distancia que hay del parco al muelle 1 es de 3.91 kilómetros. Vamos a cambiar el color de nuestra variable. Es parte de la solución. Y vamos a meterle un poquito el tamaño de la letra para que se aprecie mejor. Ahí está. Para calcular el y, pues lo hacemos de manera similar. Ahí está. Para calcular la y, también podemos emplear el teorema del cateto. Para ahorrarme tiempo, vamos a copiar toda la operación y lo único que cambiamos es la variable, la x por la y. El cuadrado del cateto y va a ser igual a la multiplicación de su proyección, que es esta que tenemos aquí abajo, 3.6 kilómetros, con la hipotenusa del triángulo más grande, que es 6.1 kilómetros. El cuadrado de y va a ser igual a la multiplicación o producto de su proyección, que es 3.6 por 6.1 kilómetros, que es la hipotenusa donde está trazando la altura. Con esto, pues vamos a usar la calculadora para resolver nuestro problema. Multiplicamos 3.6 por 6.1 y nos da 21.96. Y luego vamos a sacar la raíz cuadrada de 21.96. La raíz cuadrada de 21.96 es igual a 4.69. 4.69 kilómetros.
tenemos la segunda solución. Y es igual a 4.69 kilómetros. Y es la distancia que separa a el barco del muelle número 2. 4.69. Ya tenemos la distancia del barco a los dos muelles. Ahora nos falta sacar la distancia del barco a la playa. Tenemos dos opciones: usar el teorema de Pitágoras para calcular la altura, ya que conocemos el cateto y la hipotenusa del triángulo pequeño, que vendría siendo la X, o utilizar el teorema de la altura, ya que conocemos las proyecciones de los dos catetos. Vamos a usar el teorema de la altura para calcular la distancia del barco a la playa. Está representado con alguna variable. Vamos a representarlo con la letra H. H. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para calcular H, se mueve. Ahí está. Voy a mover todo esto hacia arriba. Para tener un poquito más de espacio. Ahora sí, vamos a calcular H. De acuerdo al teorema de la altura, el cuadrado de la altura es igual al producto de las proyecciones de los catetos. La proyección del cateto X es igual a 2.5 y la proyección del cateto Y es 3.6, dando un valor de 2.5 por 3.6 de 9 unidades. Entonces, la altura, el cuadrado de la altura será igual a 9, o simplemente H, o la altura, es igual a 3. Y esta es la distancia que hay entre el barco y la playa. Bueno, espero que haya quedado claro este ejemplo. Ahora vamos con el último ejemplo correspondiente a la clase del día de hoy. El siguiente dibujo nos indica el circuito o el recorrido que hace un excursionista. Nuestro excursionista parte de la ciudad A y se nos pide que calculemos cuánto mide el circuito, sabiendo que el segmento AC mide 5 kilómetros y la distancia que hay de B al albergue es de 2.4 kilómetros. Vamos a aplicar estos datos en nuestro ejemplo. 5 kilómetros es la longitud del segmento AC. Lo voy a poner con una flecha. Que correspondería al valor de la hipotenusa del triángulo más grande.
Y también nos dice que la distancia de B al albergue es de 2.4 kilómetros. Es el segundo dato que nos da el problema. ¿Qué más tenemos? Vamos a calcular la distancia que hay entre B y C. Vamos a representarlo con una Y, el problema anterior. Y vamos a calcular la distancia que hay entre A y B. Vamos a indicarla con una X. La distancia que hay entre A y el albergue, pues es la proyección de X. Vamos a representarla como X'. Y la distancia que hay entre el albergue y el punto C es la proyección de C. La vamos a representar con Y'. Entonces tenemos que calcular las proyecciones de los catetos y el valor de X y de Y. Únicamente conocemos la longitud del segmento AC y AB. La X la podemos calcular igual que la Y con el teorema del cateto, ya que nos relaciona la hipotenusa con la proyección de este lado. Como la longitud es de 5 kilómetros, este lado tendría una longitud de la proyección de X restado con el 5, o 5 menos la proyección de X. Y lo voy a poner en un color diferente para que se visualice mejor nuestro problema. Ahí está. Y Y', perdón, Y' es 5 menos la proyección de X. Y esta proyección vamos a dejarla igual, para que todo quede en términos de una sola variable, para no hacernos bolas con tantas variables. Entonces, recapitulando, vamos a poner una figura. Este lado, entre la distancia que hay entre el punto A y el albergue, es la proyección de cateto X. La distancia que hay entre el albergue y el punto C es la proyección de Y. La distancia que hay entre A y C es de 5 kilómetros. Y ese es el valor de la proyección de X, entonces Y sería la diferencia de los 5 kilómetros con el valor de la proyección de la X. De esta manera, pues solo nos quedan las expresiones en términos de la proyección de X y de Y, para no hacernos líos con tanta fórmula. Bueno, de acuerdo al teorema del cateto, relacionamos la proyección de X con la hipotenusa para calcular este cateto. Primero utilizamos el teorema del cateto para determinar
Por el teorema del cateto, el cuadrado de x es igual a el producto de su proyección, que es x', con la hipotenusa, que tiene un valor de 5. Y ya no podemos hacer gran cosa porque tenemos dos incógnitas, x y la proyección de x. Vamos a analizar la altura. Vamos a analizar ahora la altura. De acuerdo al teorema de la altura, el cuadrado de la altura, que en este ejemplo es de 2.4 kilómetros, será igual a el producto de las proyecciones de los catetos, que es x prima y 5 menos x prima. Entonces, de esta manera, si relacionamos las dos expresiones, podemos calcular primero el valor de la proyección de x y luego x. Listo. ¿Qué sigue? Tenemos que simplificar la segunda expresión. Le vamos al cuadrado 2.4, nos va a quedar 5.76. Y del otro lado, multiplicando 5 por x prima y x prima por x prima, nos quedaría una ecuación de segundo grado. Vamos a poner entre paréntesis para no hacer los líos con x prima al cuadrado. Ahí está. Nos queda una expresión de segundo grado que tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos a mover los dos términos de la derecha a la izquierda para que el término cuadrático quede positivo. Entonces, quedando x' al cuadrado más 5.76 menos 5x' o menos 5x' más 5.76 igual a 0. Y tendríamos que resolver esta ecuación de segundo grado. Como tenemos decimales, vamos a usar la fórmula general. Resolvemos la expresión usando la fórmula general. Listo. Y vamos a insertar la fórmula general. Aquí está la fórmula general.
Entonces, de acuerdo a la fórmula general, B, que es el segundo término, tiene un valor de menos 5. A, que es el primer término, tiene un valor de 1. Y C tiene un valor de 5.76, ya que es el tercer término. Y vamos a resolver las dos raíces. Voy a hacer directamente en la calculadora toda la operación. La raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 5.76 nos da 1.4. Entonces tenemos que x' igual a 5, multiplicando menos por menos, más menos 1.4, todo esto dividido entre 2. Más 1.4 entre 2. Ya nada más nos falta sacar las dos soluciones. Vamos a descartar la solución negativa. La primera solución sería igual a 5 más 1.4 entre 2. 3.2 kilómetros. Y la segunda solución sería igual a 5 menos 1.4 entre 2. 1.8. kilómetros. Aquí estamos viendo que pues obviamente no puede ser 3.2 kilómetros, ya que la longitud es de 5 kilómetros, quedándonos solamente con el valor de 1.8 kilómetros. La suma de ambos nos da los 5 kilómetros. Y pues de aquí podemos deducir que este valor tiene una longitud de 3.2 kilómetros y el segundo valor de 1.8. Entonces ya con esto tenemos que la proyección de Y es de 3.2 kilómetros y la proyección de X tiene un valor de 1.8 kilómetros. Vamos a bajar un poquito el tamaño de la letra para que... Ahí está. Se alcance a... Ahí está. Entonces, como ya tenemos las proyecciones de los catetos, ahora sí podemos sacar X. De acuerdo a la primera expresión, tendríamos que multiplicar la proyección de X por 5. Retomando la primera expresión, tendríamos que multiplicar 1.8 por 5, quedando un valor de
9 unidades. Entonces podemos sacar directamente el valor de la x. X tiene una magnitud de 3. X tiene una magnitud de 3 unidades. Y para calcular y, hacemos algo similar. X vale 3 kilómetros. Para calcular la y, usamos el teorema del cateto también. El cuadrado de y va a ser igual al producto de la proyección de y, que tiene una longitud de 3.2 kilómetros, por 5. 3.2 por 5. Nos da 16. Y ya con esto podemos sacar directamente el valor de la y. Y es igual a 4. Kilómetros. Vamos a poner aquí 4 kilómetros. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular la longitud del circuito. Como ya tenemos los 3 lados, pues tendremos que sumar los 3 lados. Ya para finalizar el problema, calculamos la longitud del circuito sumando los lados. Que constituye el perímetro de nuestra figura. Pues el perímetro sería 5 más 3 más 4, dando un total de 12 kilómetros. Entonces la respuesta total es perímetro es igual a 12 kilómetros. Y con esto terminamos la explicación de los ejemplos de teoremas de congruencia, semejanza, teorema del cateto, de la altura y el teorema de Pitágoras. Espero que les sea de mucha ayuda y nos vemos en el próximo video.